Perfecto, vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que tiene que ver con los intervalos de confianza. Entonces vamos brevemente a recordar los estimadores característicos de este curso, ¿cierto? Que son estos tres que están acá. La media, ¿cierto? La media que se estima mediante la media aritmética, eso ya lo tenemos más que claro. La varianza, que la podemos estimar mediante la varianza muestral, pero con n-1. Nosotros ya sabemos de la clase anterior de que la varianza partida por n es un estimador sesgado de la varianza poblacional, por lo tanto, la manera de corregir eso es dividiendo por n-1. Eso ya lo sabemos. Y también tenemos la proporción que se estima mediante el número de casos que corresponde a lo que nosotros queremos saber, dividido n. ¿Ya? Es la proporción o bien el porcentaje. Con esto vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Hoy vamos a conocer lo que son los intervalos de confianza. Entonces, vamos a ver qué es conceptualmente la confianza. ¿Ok? Suponga que tienen la capacidad de estudiar y realizar una encuesta cientos de veces para medir una variable. Recuerden que esto es más hipotético, ya esto es más que nada para entender el concepto. Pero suponga que usted puede hacerlo muchas veces. Entonces, la confianza podemos entenderla como el porcentaje de ocasiones en que el parámetro se encuentra en un rango de valores obtenido en esas hipotéticas muestras. ¿Ya? Entonces, suponga ustedes que, por ejemplo, usted realiza 100 encuestas, ¿ok? Y en 95 de ellas obtienen el valor verdadero del parámetro. ¿Ya? Ese se llama el porcentaje de confianza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, como dice esta interpretación, dice, con un 95% de confianza, la estatura media poblacional μ se encuentra en el intervalo de 150 a 170. ¿Ok? Esto es un ejemplo claramente, pero para que ustedes entiendan cómo es la historia de esto. ¿Ya? Independiente del valor que uno puede haber estimado de μ, ¿cierto? Esto ya me da un rango. Entonces, una primera idea que nosotros tenemos que entender es que mientras mayor es la confianza, fíjense que dice 95, mayor es la amplitud donde puede caer el verdadero valor, y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande sea la confianza, claramente va a estar en un rango superior de valores. Es como que fuera el dardo, jugar al dardo, ¿cierto? Eh, es más confiable que el dado caiga en un área más grande que en un área más pequeña. ¿Okay? Entonces, mientras uno suba o baje la confianza, el intervalo va a crecer o a disminuir. Por lo tanto, uno pensaría que a lo mejor, bueno, ¿por qué no ocupa el 100%? Bueno, porque el 100% no es posible de obtener porque en realidad estamos muestreando, no estamos hablando de la población, por lo tanto, puede que nos hayamos equivocado. Fíjense, aquí está la diferencia entre un 90% de confianza, un 95% y un 99%. Si ustedes se dan cuenta, mientras más grande la confianza, más grande es el intervalo. Pero cada vez que sea más pequeña la confianza, es más probable que me equivoque. ¿Ya? Entonces, lo usual es ocupar 95, 99, ¿ya? Nunca van a haber 80, ni 20, ni 30, sino que lo usual es 90 o 95. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Fíjense en esto. Aquí estamos tratando de estimar la media poblacional y todas estas son encuestas que se han hecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay algunas que están por fuera, por ejemplo esta. ¿Ya? Esta queda fuera del valor de μ. Esta otra también. ¿Ya? Esta otra también. ¿Ok? Entonces, todas las demás tocan la línea roja que correspondería al valor de donde se encuentra μ. Entonces, notemos que en algunos casos la media no está en los intervalos. ¿Ya? Por eso se habla del 95% de confianza. Porque hay un 5% de chance de que en realidad esté haciéndolo mal el muestreo y no obtenga el valor verdadero de μ. ¿Ya? Uno siempre juega con eso de acá. Trabaja guión juega. ¿Ya? Porque uno cuando pretende estimar algo siempre tiene que considerar el error que puede cometer. Siempre tiene que considerar el tema de que a lo mejor me estoy alejando o demasiado de la media, o bien estoy tan cerquita de la media como yo quiera. ¿Ya? Eso no lo vamos a saber. ¿Ya? Por eso uno juega con la incertidumbre. Entonces, vamos a definir ahora formalmente esto. ¿Ya?
dado lo que conversábamos recién. El nivel de confianza, definición número 11, corresponde a la probabilidad de que el intervalo obtenido contenga el verdadero valor del parámetro teta, cuyo coeficiente es definido como 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, 1 menos alfa es la probabilidad de que el intervalo que yo obtuve tenga al verdadero parámetro, o a la verdadera media, la verdadera varianza, la verdadera proporción. ¿Ok? Y esta es la que se define como 95%, o 90%, o 99%. Definición 12. Nivel de significancia. Bueno, corresponde al valor de alfa. ¿Perfecto? Alfa, este que está aquí. ¿Ya? Es el restante. Es el complementario de. Indica el riesgo de obtener un valor por fuera del intervalo. Es medido como una probabilidad también. Y se le conoce como error tipo 1. ¿Ya? Es cuánto le doy al azar, por decirlo de alguna manera, de que mi muestreo no contenga el valor. ¿Ok? Entonces, si hablamos de un 95% de confianza, la significancia va a ser el 5% restante. ¿Perfecto? Entonces, estos son complementarios. Entonces, de cada 100 intervalos que yo obtenga, 95 de ellos van a tener un valor del parámetro teta y 5 de ellos no lo van a tener. ¿Ya? Esa es como la jugarreta detrás de esto. Y bueno, el intervalo de confianza, que es lo que vamos a aprender a calcular ahora, es el intervalo obtenido para estimar el parámetro teta, cuya área en la distribución muestral correspondiente es 1 menos alfa. Y esto es muy importante porque esto nos hace recordar el capítulo número 2, donde veíamos las distribuciones muestrales. ¿Ok? Entonces recuerden que hay casos, ¿no es cierto?, para la media, para la varianza es una distribución y para la proporción es otra distribución. ¿Perfecto? Entonces, ¿cómo funciona un intervalo de confianza? Miren, supongamos que esto que está acá es la distribución muestral de mi parámetro. Pensemos en la media. ¿Perfecto? Entonces, si ustedes se fijan, el 95% es la parte roja. ¿Ya? Es el área de color rojo que es 1 menos alfa. ¿Ok? 1 menos alfa es 0,95. Y el restante, que es alfa, ¿ya? En este caso en particular, se reparte de manera equitativa en ambos lados. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Bueno, más que nada por la simetría de la distribución. Por ejemplo, la normal. ¿Ok? Entonces, ese 5% restante se divide a cada lado. ¿Ya? Como 2,5%. ¿Ya? Entonces, precisamente, los valores para esta media poblacional son estos. 130,4 y 169,6. ¿Ya? Ese es el intervalo de confianza que uno podría obtener. ¿Ya? Entonces los valores más usados son 90%, 95% o 99%. ¿Ya? Esta es como la idea central de un intervalo de confianza. Entonces, tras esta primera parte, chicos, ¿hay alguna inquietud o alguna consulta? Profe, yo entré un poco tarde y quería saber, esto no entra en el test, ¿cierto? No. Ah, ya, No, sería muy, gracias. muy desgraciado de mi parte que entrara. Ah, ya. Sí, no corresponde. Sí, chicos, ¿alguna otra duda con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Creo que no. Bueno, si se les ocurre de repente me la pueden dejar en el chat y ahí la contestamos. Muy bien. Entonces, vuelvo a reiterar, el 1 menos alfa tiene que ver con la confianza, ¿ya? 0,95 en este caso. Y el restante se divide en partes iguales a cada lado dependiendo de cómo sea la distribución. Muy bien. Si ustedes se fijan acá, ¿cierto? Los valores del intervalo son 130,4 y 169,6. Y aparte de eso, uno puede medir la amplitud. ¿Ya? ¿Cuán largo es? ¿Ya? En este caso es de 39,2 unidades. ¿Ya? Es algo que uno puede determinar. Bien. Los intervalos de confianza nos permiten identificar posibles valores para el parámetro de interés. ¿Ya? Recuerden que hablamos de posibles porque estamos trabajando con error. Como vimos en el capítulo 2, la distribución de probabilidad asociada dependerá de la información que tengamos respecto al parámetro estimado. Si ustedes se acuerdan,
La media poblacional podía ser normal, con varianza conocida, o t-student con varianza desconocida, ¿cierto? Y se reemplaza por la varianza muestral. La proporción poblacional generalmente es con la normal, no hay otra. Y la varianza poblacional, ¿cierto? Se trabaja con la chi cuadrado. ¿Ya? Aquí estamos hablando de una muestra o una población. ¿Ya? Durante las próximas dos clases vamos a ver qué pasa con la de dos poblaciones. Bien. ¿Ya? Aquí les adelanto un poquito. La diferencia de media, ¿cierto? Cuando las varianzas son conocidas es normal y cuando son desconocidas es t-student. La diferencia de proporciones también es normal. Y el cociente de varianza, ¿cierto? Como lo trabajamos en su momento, es la f de Snelko. Bien. Veamos el primer caso. Intervalo de confianza para la media. ¿Ok? Nosotros ya sabemos cómo se estima la media, ¿cierto? Con X barra. Sabemos que cuando es varianza conocida ocupamos la normal y cuando es varianza desconocida ocupamos t de student. ¿Qué necesitamos para calcular el intervalo? Bueno, el tamaño de muestra, la media muestral, la desviación estándar, conocida o no, y el nivel de confianza claramente. Muy bien. Los cálculos para esto son los siguientes. ¿Ya? Fíjense, el caso de la varianza conocida, ¿sí? El valor izquierdo y el valor derecho. ¿Ya? Si ustedes se fijan, si ustedes notan, es el mismo cálculo, con la única diferencia que en uno es más y el otro es menos. ¿Sí? Es decir, en ambos casos se toma la media muestral y en el caso izquierdo se resta este término y en el caso derecho se suma el término. Lo mismo cuando la varianza poblacional es desconocida. Ocupamos la t-student y también se toma la media y se le resta el término o bien se le suma el término. Eso nos va a dar un rango. ¿Ya? Recuerden que cuando estamos hablando de t de student es con n-1 grados de libertad, igual que cuando calculábamos las probabilidades. Bueno, pero ¿qué es lo que es este término? Z por sigma partido raíz de n. ¿Qué es lo que es? Bueno, antes de eso, veamos primero de dónde vienen estos resultados de acá. ¿Ya? Vamos a ver de dónde se origina el hecho de que se tenga que restar o sumar esta cosa. Miren, en el caso de la normal, ¿ya? La idea es que ese 1 menos alfa, que es el área roja, sea el área comprendida entre un valor z y otro valor z, uno positivo y el otro negativo. ¿Ya? ¿Eso por qué es? Bueno, porque la distribución es simétrica, por lo tanto el valor que está acá es el mismo que está acá, pero con signo contrario. Eso también lo sabemos. Bueno, se supone que z es x barra menos mu entre la raíz de sigma cuadrado partido n. ¿Ya? Esta fórmula ya la conocemos. Entonces, lo que se hace nada más es despejar mu. ¿Ya? Lo único que uno hace en este intervalo es despejar mu. ¿Cómo partiríamos acá? Bueno, primero pasamos multiplicando para cada lado, ¿cierto? Esta raíz. ¿Ven? Y ahí se obtiene el término, ¿ven? Z por sigma raíz de n. Luego pasamos el x barra para cada lado. ¿Ven? Aquí restando y acá sumando. Y ya está despejada la letra mu. Entonces, si ustedes notan, ahí está el primer término, x barra menos z por la raíz, y luego el otro término, x barra más z por sigma raíz. ¿Ya? Ahí está la demostración de por qué se da ese cálculo. ¿Qué pasa con la t-student? Exactamente lo mismo. El área roja central tiene que ver con el área, ¿ya? O el área de confianza. Y ese está entre un valor t negativo y un t positivo. También porque la distribución es simétrica alrededor del cero. ¿Ya? Por eso pasa eso. Y t es lo mismo que la normal, pero con s. X barra menos mu partido raíz de s cuadrado partido n, ¿cierto? Se despeja de la misma manera y uno obtiene esto. ¿Ya? X barra menos t por la raíz de la varianza partido n. Y lo mismo en el otro lado. ¿Ya? Este lo hice más rápido para que no tuviésemos confusión. ¿Ya? Aquí debería ser t student. ¿Ya? Ahí corregimos. ¿Bien? Entonces, ahí está el cálculo. Ahora, el término que ustedes le suman o le restan a la media
se le llama error de estimación, o margen de error también se le llama. El error de estimación corresponde al término al que debe sumarse y restarse el valor de la media muestral, ¿ya? O en otras palabras, ¿cierto? Es determinar el grado de margen izquierdo y derecho que alcanza el valor del parámetro. En el caso de la varianza conocida, ¿cierto? Es z por sigma raíz de n. Y en el caso de la desconocida es t por s partido raíz de n. ¿Ya? De esta forma ustedes ya saben cómo se obtiene numéricamente, ¿ya? Vamos a refrescar un poquito esto con un ejemplo. Dice, se sabe por mediciones anteriores que la variabilidad del gasto en servicios básicos es de 15.000 pesos, ¿ya? La variabilidad. A partir de una muestra aleatoria de 80 personas, el gasto promedio reportado fue de 120.000 pesos. Obtenga un intervalo de confianza para el verdadero gasto promedio con un 95% de confianza. Este ejemplo es típico de intervalos de confianza, así que si usted lo entiende ahora, lo más probable es que le vaya bien en la evaluación. Bueno, en este caso, ¿qué creen ustedes? A ver si me pueden decir. ¿La varianza acá es conocida o desconocida? Porque ese es el criterio. De acuerdo al texto. ¿Conocida? Conocida, Javiera. ¿Por qué dices tú que es conocida? Porque habla de que la variabilidad es de 15.000. Ya, pero ¿cómo tú, o sea, cuál es la razón por la que tú dices, ah, esta es sigma y no es S? Creo yo que es porque porque habla como del gasto total de los servicios básicos, como que no se centra, por ejemplo, en uno. O sea, como que habla, según yo, de lo poblacional, de lo grande. Mira, podría ser una respuesta, pero en realidad es más sencillo que eso. Si tú te fijas, el 15.000 que corresponde a la variabilidad no hace referencia a la muestra. ¿Ya? No está diciendo que a partir de la muestra se obtuvo una variabilidad de 15.000, ¿te fijas? Entonces, además de eso, dice, se sabe por mediciones anteriores. ¿Ok? Entonces, este correspondería a una varianza, o perdón, una desviación estándar, en este caso, conocida. Porque si hubiese dicho acá adentro, ya es muestral. ¿Ya? Ese truco igual vale aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué distribución es la que tenemos que ocupar? La normal. ¿Vale? Entonces, el procedimiento para esto tiene que ver con, primero, encontrar los datos que necesitamos para poder hacer el cálculo. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería la media muestral? Sería esta, 120.000. ¿Cuál es el valor de sigma? 15.000. Me lo dan de antemano. Y n es el tamaño muestral, que en este caso es 80. ¿Ya? Entonces, ahí están los primeros tres datos. Lo que nos faltaría obtener es z. Aquí lo bueno, ¿ya?, es que como la distribución normal es simétrica, basta con encontrar uno solo y cambiarle el signo. Entonces, si tenemos un alfa de 0,05, ¿a cuánto corresponde alfa medios? A 0,025, la mitad. Ahora, ¿qué valor de z es este? Bueno, ahí ocupamos, ¿no es cierto?, nuestro buen amigo PQRS y obtenemos, si ustedes lo pueden ir buscando también me sirve, que el valor a obtener es 1.96. ¿Ya? Ustedes mismos lo pueden comprobar. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la media, tenemos sigma, tenemos n y tenemos z. ¿Ya? Algo adicional que podemos calcular es el error estándar. Si ustedes se fijan, esto es lo que les debería salir, ¿ya?, en el PQRS. ¿Ya? Ahí está el 1.96. Si ustedes se fijan, podemos calcular el error estándar, ¿ya?, de forma previa, ¿no es cierto?, o así como por comodidad, ¿ya? Y tomamos el 1.96 que obtuvimos de z y lo multiplicamos por 15.000
y dividimos por la raíz de 80. Eso nos va a dar un error de estimación, perdón, de 3.287 pesos. ¿Ya? En el fondo, el intervalo de 120.000 va a tener menos 3.287 y más 3.287. Al hacer el cálculo, definitivamente obtenemos este intervalo. ¿Ya? Que la media poblacional se encuentra entre 116.713 y 123.287 pesos. ¿Ok? Con un 95% de confianza. Es decir, si uno repitiese 100 veces el estudio, en 95 de los casos la media va a estar entre estos dos valores. Y en 5% va a estar fuera. ¿Ok? En realidad el procedimiento no es tan difícil, ¿ya? Es solamente que ustedes recaben bien los datos que se piden, ¿ya? Y luego hagan el cálculo de forma correcta. ¿Sí? Dígame, chiquillos, si es que hay alguna consulta. Profe, yo me perdí un poco en el alfa. ¿Cómo obtuvo el alfa? Buena pregunta. Resulta que el 95% de confianza es 1 menos alfa. ¿Ya? Este es un truco bastante importante. El 1,95 es 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, el alfa solito, es 1 menos 0,95, que es 0,05, el complementario. ¿Te fijas? Entonces, ahí obtiene el 0,05 que está aquí. ¿Sí? ¿Le quedó más claro? Sí. Súper. Profe, yo me perdí un poco en la Z. La Z, ya. Vamos a la imagen de la aplicación. ¿Ya? Fíjate, cuando tú quieres buscar el nivel de confianza, ¿ya? La fórmula pide que sea la mitad del alfa, o sea, un 2,5%. Este valor tú lo anotas aquí abajo, en la parte azul. Ah, solo ese. Claro, este es automático. Y este también. Ah, ya. Entonces tú cuando pones Enter acá aparece este valor de una. Ah, ya. Ya. ¿Viste? Entonces, Clarísimo. sí, pues, la ventaja es que acá da lo mismo donde lo hagas, si lo que importa es el valor. Puedes Ah, ya. buscarlo ahí o acá y te va a salir 1,96 en ambos lados. Gracias, profe. No, de nada. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bastante simple. Vamos a un segundo ejemplo. A partir de una muestra aleatoria de 80 personas, el gasto promedio reportado fue de 120.000 con una desviación estándar de 15.000. Aquí cambia la cosa, ¿ya? Porque estamos hablando de que ahora la muestra tuvo una desviación estándar de 15.000. Obtengo un intervalo de confianza para el verdadero gasto promedio con un 95% de confianza. Entonces, ahora, el 15.000 ya no es poblacional, es muestral. Por lo tanto, ocupamos T de Stube. ¿Ya? Los datos son los mismos, ya que en este caso lo hice así con los mismos datos, ya para ver cuál era la diferencia. Y en este caso, si ustedes se fijan, ya no buscamos en Z, buscamos en T de Student, con 79 grados de libertad. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso si dice 80 acá? ¿Será que yo me equivoqué? Porque era N-1. Claro, exactamente, es N-1. Entonces, esto conserva las propiedades que vimos al inicio del semestre. ¿Ya? La T de Student es con N-1 grados de libertad. Entonces, si ustedes buscan el AT de Student con 79 grados de libertad, van a tener precisamente 1,99. Mire qué fácil. Finalmente, ¿ya? El error de estimación es exactamente el mismo cálculo. ¿Ya? En este caso, fíjense, es 3.337 pesos. ¿Ya? Es un poco más grande el error de estimación. Pero no es tanto como para que sea un cambio demasiado brusco en el intervalo, sino que es unos 10 pesos más o menos. En este caso, la media está entre 116.663 y 123.337 pesos. Perfecto, ahí están las diferencias. La única diferencia es que al momento de encontrar
la distribución, ¿cierto? Van a tener que cambiar de gráfico, nada más. ¿Sí? Chicos, ¿es muy difícil? ¿Es muy fácil? Ustedes lo decidirán. ¿Ya? Si me pueden decir en el chat cómo lo encuentran esto, si es fácil o difícil, y ahí vamos viendo. Yo no sé por qué a veces a los que estudian esto por primera vez les cuesta tanto, ¿ya? Porque en el fondo lo que tienen que determinar es elegir el mejor método, ¿ya? Pero en el fondo es como lo habitual es que teniendo la información lista, uno puede llegar y construir el intervalo. ¿Ok? A veces pasa de que a lo mejor te dan el intervalo y necesitas saber cuál es el error de estimación. O a partir del intervalo, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de t para que dé tal o cual resultado? ¿Ya? Esas son como ya más variantes de ejercicios, pero la idea central es lo que está aquí. Leonel pregunta que qué pasa en el cálculo de mu. ¿En cuál caso? ¿En el normal o en el t-student? Leonel, ¿en cuál caso te refieres? ¿Al primero o al segundo? El primero. Bueno, lo que pasa es que en el primero no estamos calculando mu directamente, sino que estamos calculándolo en base a este rango. ¿Ya? El rango izquierdo, el 116.713, se obtiene tomando la media de 120.000 y restándole esta multiplicación-división. ¿Ya? Por eso es importante tener primero los datos listos y luego reemplazar. ¿Ya? Acá tú reemplazas el z, que es 1,96, el sigma, que es 15.000, y el n, que es 80 con raíz. Al hacer ese cálculo, este valor de 3.200 se lo restas por un lado y se lo sumas por el otro a 120. Y por eso te da un rango justo alrededor de 120.000. Ya no sé si respondo tu pregunta con eso. Bacán. Perfecto. Vamos al siguiente caso. Para la proporción poblacional, o más conocido como pi. ¿Qué necesitamos en este caso como ingredientes? El tamaño de muestra, la cantidad de elementos que cumplen con la categoría de interés y el nivel de confianza. ¿Vale? Entonces, si ustedes recuerdan, en este caso solamente teníamos una opción que era la distribución normal. Cuando teníamos P, que era la proporción muestral, menos la proporción poblacional dividido este cociente. ¿Ya? P por 1 menos P raíz de n. Bueno, en este caso, el intervalo es idéntico al de la media. ¿Ya? Con la diferencia que acá no tenemos sigma, acá tenemos P por 1 menos P. Esa es como la varianza. P por 1 menos P es la varianza, P sería como la media en este caso, por lo tanto el formato de cálculo es exactamente igual. ¿Ya? La demostración para esto es la misma, partimos desde la distribución normal y despejamos la letra pi, ¿ya? Y por eso obtenemos cada uno de estos términos que está acá. ¿Ven? Lo que está marcadito en verde es el error de estimación. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es idéntico al otro. Bien, veamos un ejemplo de esto. Dice, una encuesta realizada a 1.600 personas reveló que 945, prefiere películas para ver en aplicaciones on demand. Determine con un 99% de confianza la proporción verdadera de personas que prefiere películas. ¿Ok? Entonces, lo que hay que lograr es obtener esto. ¿Qué necesitamos? Bueno, la proporción, que en este caso es como el porcentaje
ya 945 de 1600, que es un 59%. Luego, la varianza, que es P por 1 menos P, tomamos la proporción que obtuvimos y la multiplicamos por su complementario, o lo que falta para llegar para 1. Eso da 0,2419. Y el n, que es el tamaño muestral, es 1600. Luego, para obtener el valor de la normal, ¿cierto? Como es un 99%, el restante va a ser 1%, el alfa. La mitad de eso es 0,5%, o bien en decimal 0,005. El valor de z correspondiente es 2,576. Entonces, si ustedes lo buscan en la aplicación, lo van a obtener ahí. ¿Perfecto? Entonces, ya teniendo los datos listos, primero podemos calcular el error de estimación, que es igual que en la media. Tomo z, ¿ya? Y acá, cuidado, porque acá, como no está al cuadrado, tengo que ingresarlo dentro de la raíz, ¿ya? Entonces va a ser la raíz de 0,2419 y la raíz de 1600, ¿ya? Eso da un error de estimación de 0,03, es decir, un 3%. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza va a ser un 59% más menos un 3%. Es decir, le resto 3 y le sumo 3. Eso nos va a quedar 56% y 62%. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el error de estimación es pequeñito, más que nada porque el tamaño de muestra es enorme, 1600. ¿Ya? Recuerden que esto es más que nada de cálculo, ¿cierto? Cuando uno tiene un n acá abajo y el n va a infinito, esta cosa tiende a 0. ¿Ya? Y si esto tiende a 0, esta cosa se agranda. ¿Ya? Puede tender a algo grande. Lo ideal, o sea, en este caso a 1. ¿Se fijan? Entonces, el formato es exactamente igual. Lo importante es que los datos los tengan claros y hagan bien el cálculo, ¿ya? Recuerden que primero, cuando uno trabaja con esto, primero calculas esta parte, ¿ya? Por las propiedades de la aritmética, ¿cierto? Uno calcula primero las multiplicaciones y después le suma y le resta el término, ¿ya? Porfa, no se vayan a equivocar con eso. ¿Bien? Chicos, ¿alguna duda con proporción? Profe, yo quedé con duda en el 2576. ¿De dónde salió ese valor? ¿Qué es Z? El 2,576, mira, lo sacas de acá, mira. ¿Ves? Tú necesitas, bueno, tu alfa es un 1%, pero como el intervalo pide la mitad de eso, es 0,005. Este valor tú lo anotas acá abajo, en la parte azul, ¿ya? Y el programa te va a mandar directamente al 2,576. Ah, ya, profe. Ahora entendí. ¿Sí? Es fácil, ¿o no? Sí, no es difícil, pero eso se me había olvidado, el verla en el programita. Correcto. Si ustedes se dan cuenta, yo les vuelvo a insistir, si hubiésemos estado en clases en sala, quizás se habrían enredado un poco más porque habríamos tenido que usar las tablas, ¿ya? Las tablas son enredadas, para el que no las sabe ocupar. Por lo tanto, ustedes tienen la ventaja de que estos valores les salen de una sola vez en el programa. Así que por eso lo han entendido mejor. ¿Ok? Entonces, ahí está, 56% y 62%. Bien, vamos al siguiente caso. El de la varianza poblacional. ¿Qué datos necesitamos acá? El tamaño de muestra, la varianza muestral y el nivel de confianza. Muy sencillo. Recuerden que acá la distribución cambia de una distribución simétrica a una asimétrica, como es el archicuadrado. Y esta era la manera, ¿no es cierto?, de cuando nosotros calculábamos las probabilidades del archicuadrado. Entonces, el intervalo ahora ya no contiene suma y resta, sino que tiene divisiones. ¿Ya? Por un lado tenemos n-1 multiplicado por s cuadrado, o la varianza muestral, dividido el valor de la tabla archicuadrado con 1 menos alfa medios. ¿Ya? Ojo, en la izquierda va 1 menos alfa medios.
naturalmente porque es más grande y va a la izquierda para que al dividir sea más pequeño. En la derecha es lo mismo, pero ocupamos el alfa medios, que tiene un menor valor en la gráfica, pero al dividirlo se hace más grande, por lo tanto tiene que estar a la derecha. Bueno, ¿de dónde viene esta expresión? Fíjense, esta es una distribución chi cuadrado, se da cuenta que no es simétrica, por lo tanto ya no es menos y más, sino que es el individual para cada probabilidad. Entonces, como x cuadrado, ¿cierto? Es esta expresión, lo que uno hace nada más es, primero, invertir, ¿ya? Para despejar sigma cuadrado después, ¿ya? Y ahí uno obtiene los valores que estaba buscando. ¿Ya? Esto, insisto, es para que ustedes sepan de dónde provienen los cálculos que vamos a hacer. Bien. Vamos a un ejemplo. Ejemplo 4. A partir de una muestra aleatoria de 80 personas, el gasto promedio reportado fue de 120.000 con una desviación estándar de 15.000. ¿Ya? Es el mismo ejemplo del 2. Ahora, obtenga un intervalo de confianza para la verdadera desviación estándar con un 95% de confianza. Bueno, no se asusten. Dice verdadera desviación estándar. Pero nosotros podemos resolver esto con la varianza. Ahí está el intervalo que vamos a usar. Entonces, ¿qué dato necesitamos? El n, la varianza muestral, el alfa, ¿cierto? Y el chi cuadrado correspondiente, pero eso es consecuencia de los alfa. Bueno, el n es 80. La varianza muestral va a ser 15.000 al cuadrado. ¿Ya? Tiene demasiados ceros, por lo tanto no cabía acá. Y n, o n menos 1, ¿cierto? Va a ser 79. ¿Qué es lo que van a hacer estos en la gráfica? Cuando ustedes vayan al programa, por ejemplo, ¿qué es lo que son estos? Grado de confianza, creo que se llama. No, de libertad. Ah, eso, grado de libertad. Sí, los degrees of freedom, así se dice en inglés, degrees of freedom. ¿Ya? 79. Bueno, si en este caso tenemos un 95% de confianza, ¿cuánto es el alfa? 5. 5. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso, se tienen que buscar aparte los valores de la tabla, o sea, perdón, de la gráfica. ¿Ya? El primero va a ser con la mitad de 0,05, que es 0,025. Y el otro con 0,975, que es 1 menos alfa medio. Fíjense, estos son los valores que uno obtiene. 56.3 y 105.5. ¿Ya? Bueno, yo les voy a mostrar ahora cómo se encuentran en la distribución. Fíjense, aquí está el h cuadrado con 79 grados de libertad. ¿Ya? Si ustedes buscan 0,025, obtienen este. ¿Ya? Y si lo buscan acá, obtienen el 56.3. Profe, ¿se ve la diapo? ¿Sí? Ah, yo pensé que lo había compartido. Ahí sí. Ok, va de nuevo. Si ustedes buscan 0,025, ahí van a obtener 56,3. Y si ponen 0,025 acá, obtienen el 105.5. Es cosa de buscar en los dos lugares ahora. Pero en el fondo es exactamente igual. ¿Ven? Entonces, ahora ya que tenemos todos los ingredientes, ¿cierto? Reemplazamos donde corresponda. Ya aquí va a ser 79, 15.000 al cuadrado. Y acá va a ser 105 y en la derecha 56. ¿Qué resultado nos da eso? Bueno, algo un poco grande, ¿ya? Porque es varianza. Recuerden que es varianza esto, ¿ya? Son 168 millones y tanto y 315 millones y tanto. Esa es la varianza. Pero entonces, ¿cómo podemos saber el intervalo para la desviación estándar? ¿Qué sería lo más útil de hacer? Sacar la raíz de ambos.
Excelente, muy bien. La raíz de ambos. Y ahora sí que sí nos da una estimación más o menos coherente de la variabilidad del gasto de las personas. Entre 12.980 pesos y 17.768 pesos. Perfecto. Ahora sí. Y tenemos el 15.000 acá, ¿ven? Entonces ahí está más coherente. Perfecto. Vuelvo a preguntarles, chiquillos. ¿Es muy difícil así como a simple vista? O sea, no tanto, yo creo que practicando se va a hacer más fácil. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, si ustedes llegan a dominar el cálculo de esto, no van a tener ningún problema después para poder hacerlo. ¿Ya? Y aquí está el resumen. ¿Ya? Ya sabemos cómo calcular intervalos para la media, ya sea si la población, si la varianza es conocida o no. Tenemos para la proporción y para la varianza. ¿Ya? ¿Para qué? Para determinar con un 90 y tanto, ¿cierto? O 1 menos alfa, ¿ya? ¿Entre qué valores puede estar el parámetro, ¿cierto? Si uno replicara el estudio muchas veces. O en otras palabras es, ¿cuál es la probabilidad de que el intervalo contenga el valor? Lo que no es la probabilidad de que el valor esté en el intervalo, que no es lo mismo. ¿Ya? Porque así sería muy, muy fácil, pero en realidad no es eso. No es para lo que lo inventaron, sino que ¿cuál es la probabilidad de que el rango contenga el parámetro? ¿Ok? Y aquí están los tres casos posibles. Y con eso finalizamos lo del día de hoy.